Bueno, bienvenidos una vez más. Amado mío. Y sobre todo, le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da estar aquí. Amén. Para los que pues no me conocen, de pronto veo una persona, un rostro nuevo para mí. Mi nombre es Jesús Hernández y la gracia de Dios y el privilegio que me conceden los pastores de la iglesia, pues estamos enseñando la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Todos tienen el manual? ¿Sí? Amén. A ver, Víctor, por favor, hay unas personas que no tienen manual. Cualquier inquietud que tengan, por favor pueden comunicarle al hermano Víctor con relación al estudio bíblico y él con mucho gusto me dará informe. Amén, ¿todos estamos? Bien. ¿Cuántos leyeron el manual? A ver, levante la mano el que no leyó el manual. Bien, el que no leyó. Bien. O sea, puedo hacerles un examen rápido. Yo estoy seguro que no. Bien. ¿Qué les parece si oramos? Una vez más, le damos gracias a Dios. Y vamos a pedirle algo especial, ¿amén? Y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento en nuestro corazón. El libro de los Hechos nos muestra un caso muy interesante de una mujer llamada Livia, vendedora de púrpura, que dice que adoraba a Dios, pero dice que estaba escuchando al apóstol y el Señor le abrió el corazón. ¿Para qué? Para que pudiera entender la palabra. Entonces vamos a pedirle, porque no es cuestión de cómo nosotros nos expresamos. Podemos expresarnos muy bonito, podemos hablar muchas cosas muy profundas, pero si el Espíritu Santo no abre nuestro corazón y no nos da la capacidad de entender, no va a pasar nada. ¿Amén? Y vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Tiempo. Una vez más te damos gracias por este privilegio. Es un privilegio estar en este lugar. Es un privilegio podernos congregar como lo enseña tu palabra. Es un privilegio, Señor, escuchar tu palabra. Por eso en esta hora queremos darte gracias. Y pedirte con todo nuestro corazón que nuestra mente, nuestro corazón se alinee conforme a tu voluntad. Esa voluntad tuya que ha sido expresada, escrita en esta palabra, Señor. Por eso pedimos, Señor, que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyes, que podamos conocerte, que podamos aprender realmente no solamente a conocer tu voluntad, sino a hacer lo que es agradable delante de tus ojos. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo y pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control absoluto de nuestra mente y nuestro corazón de esta pequeña enseñanza. Lo digo pequeña en el sentido de tiempo, pero sabemos que tu palabra es profunda y es grande, poderosa, preciosa. Es la que cambia y transforma nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No es que esté pidiendo más tiempo, sino que por si acaso lo vamos a hacer. De pronto nos extendamos para más adelante tener formalmente el estudio, el Instituto Bíblico, ya con materias organizadas como Dios ha puesto en el corazón del pastor. Amén. ¿Recuerdan en qué nos habíamos quedado la semana pasada? Estábamos hablando acerca de la fe. ¿Alguno me puede dar algo de lo que hablamos la semana pasada acerca de la fe? ¿Puede recordarme algo? Que la fe es simplemente creer en Dios.
La fe es una seguridad, una certeza, una convicción total de la existencia de Dios. Amén. Normalmente, esto hemos escuchado y no está mal. Nos hablan de que la fe es una llave, la fe es una herramienta, que la fe atrae, mueve la mano de Dios, etc. Son aplicaciones que se le dan. Pero en sí, la fe para nosotros es la certeza y la seguridad de la existencia de Dios. Eso es. Podemos creer que las cosas pueden suceder y a eso se le llama fe. ¿Está bien? Pero para nosotros los creyentes lo más importante es que esa fe se afirme en la existencia de Dios. ¿Amén? Si creemos que Dios existe, como dicen, la hicimos. Porque si no creemos en esa existencia de Dios, jamás vamos a ir en su búsqueda, jamás vamos a llamarle, a pedirle, etc. ¿Por qué? Porque no hay una convicción de que realmente existe. ¿Amén? Entonces la fe es importante. Muchos obviamente tienen un concepto de fe de acuerdo a su vivencia, de acuerdo a sus experiencias, pero la Escritura nos muestra algunas cosas con relación a la fe. Amén. Habíamos visto ahí donde dice fundamentos de la fe de un servidor, lo tienen ahí en su manual. Estamos en la hoja 9, 10, por la impresión se corrieron algunas hojas, pero más o menos está ahí, fundamentos de la fe de un servidor. ¿Estamos? Señor. Hebreos 12, aquí dice Hebreos 1. es 12, 1 al 2. Aquí el manual lo muestra como 1, era un verso clave, pero vamos a ver, Hebreos 12, 1 al 2 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor, dice que es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreció el oprobio, menospreció el sufrimiento. Eso es lo que significa, menospreció el sufrimiento. No lo tuvo un poco, porque había algo más importante para él. ¿Y era qué? Dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Para redimir nuestros pecados. Para darnos vida eterna. Algo más, un poquito más cerquita, la vida eterna es como las consecuencias o los efectos de esa obra preciosa, sí, pero perdón de nuestros pecados. Jesús murió en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. El Antiguo Testamento nos muestra a nosotros, nos enseña a nosotros acerca de cómo los sacerdotes utilizaban o sacrificaban los corderos, sacrificaron los animales, y la sangre servía ¿para qué? Para expiar, limpiar. Entonces, Cristo es ese cordero, esa sangre fue la que se derramó, ¿para qué? Para limpiar nuestros pecados. Entonces, dice que Jesús menospreció el oprobio. ¿Para qué? Para ir a esa cruz, a morir por nuestros pecados. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la persona de Cristo. Diferentemente de las religiones, hace poco estaba en un pequeño debate, esos debates que se arman por las redes sociales, y hablaban acerca de la religión. Pues había un pastor ahí que estaba enseñando y el tema estaba bien bonito. El libro de Santiago está hablando de la religión, pero estaba hablando desde la religión, desde la perspectiva del mundo.
y yo estaba debatiendo la religión desde la perspectiva teológica. Entonces, para el mundo hay muchas religiones, y las religiones simplemente son como un sistema o un camino que me permite satisfacer esa necesidad espiritual que yo tengo, ya sea por una tradición o por cultura o mismo por rasgos que traemos de nuestros países. Y yo debatía el punto de la teología acerca de la fe, de la religión. Y yo le decía, defina qué es religión. Entonces decía, no, la religión es un sistema, la religión es aquí. Entonces yo le decía, no, defina qué es religión. Religión viene del latín religar, que quiere decir atar o unir al hombre con Dios. Eso es religión. Entonces, para muchas personas la religión es un sistema, es un organismo. Entonces dice, este organismo, esto representa, esto es mi religión, y dentro de esa religión hay creencias, y por base de esas creencias, que muchas de esas creencias son tratar de llevar a la persona a un ambiente espiritual, entonces ya está en, entonces la hacemos parte de nuestra religión. Pero eso es lo que enseña el mundo. ¿Ven? ¿Cuántas religiones hay hoy en día? 4.000, 5.000, entre sectas y religiones. Y la pregunta es, ¿cuál de estas es correcta? Yo soy de la religión X. Pero toda religión tiene sus más y sus menos. Aún el cristianismo. Dentro del cristianismo encontramos personas que utilizan o se escudan detrás del nombre cristiano para hacer daño. Y eso hace que la gente endurezca su corazón. Y muchas personas no quieren venir, cuando le hablan de religión, no quieren venir a la religión. La religión es una falsedad, la religión es el opio de la sociedad, la religión fue una cosa que se inventaron para... Bueno, hay tantas cosas. Pero desde el punto teológico, ese religar, ese atar al hombre nuevamente con Dios, no lo determina el hecho de que nosotros lo podamos hacer, sino lo determina qué fue lo que permitió, qué fue lo que hizo que el hombre pudiera volver a tener una relación con Dios. Se llama Jesús. Jesús expresó en Juan capítulo 14 verso 6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es el camino. Diferentemente de que si tengo una religión o no. Yo comencé hace poco un trabajo y estaba hablando con una señora salvadoreña y le dije, ¿a qué iglesia va? Me dijo, no, yo voy a la iglesia católica, yo soy católica apostólica romana. Me dijo, le dije, qué bueno, yo también, pero solo que yo soy católico apostólico colombiano, porque estoy en otro idioma. El término católico, universal. Católico significa universal. Apostólico significa la doctrina de los apóstoles. Y romano porque son de Roma, pero pues yo no soy romano, yo soy colombiano. Pero en esencia, el punto, yo quería como romper ese hielo y entrar a hablar, no hablar de religión, porque cada vez que hablamos de religión, vamos no solamente a pelear, sino nunca vamos a llegar a un punto. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente nos une a ese Dios verdadero? Cristo Jesús. Ese es el punto teológico, esa realidad. Cristo es como esa religión. Cristo es el que nos une o nos ata nuevamente con Dios. ¿A través de la qué? De la fe. Por eso Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén. Ahora,
Estamos hablando acerca de la función o el ministerio de servidores. Entonces, los servidores dentro de la iglesia, no. Servidores en todo punto de vista. Recuerden que habíamos hablado que le servimos a la esposa, le servimos al esposo, le servimos a nuestros hijos. Cristo vino a darnos un ejemplo. Diferentemente de que trate usted de defender, es que yo soy cristiano y peleo, y no defienda que es cristiano, no defienda ser. San Francisco de Asís pronunció unas palabras bien bonitas y dijo: trata de predicar el evangelio todo el tiempo. Esfuérzate por no hacerlo tanto con tus palabras. Estoy parafraseando lo que él trató de decir. Si quieres defender tu fe, defiéndela con hechos, no con palabras. Amén. Entonces, Cristo nos enseñó a nosotros algo muy importante a través de su vida y su testimonio, y es el servicio. Amén. Y eso es lo que estamos mirando para entrar un poquito en la introducción. Ahora, ya leímos, vamos a leer, ahí están unos punticos negros, lo tienen los punticos negros de cada definiciones. Bien, 1, 2, 3, el cuarto puntico, vamos a leerlo. Dice: la fe de un servidor es una esencia de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es una sola pieza en conjunto de esa nueva vida que proporcionó la obra redentora de Cristo. Es una condición espiritual que permite contemplar la grandeza y la existencia de Dios el Padre. Esto es bien hermoso, bien profundo, mi amor. Es una condición espiritual. Tener fe es estar como en esa dimensión que me permite a mí contemplar la existencia de Dios. Con todo respeto, lo digo con todo respeto, pueda que usted le llame a su vida cristiana mi religión, con todo respeto, y está bien, pero no es la religión la que nos lleva a entrar en esa dimensión, la que nos lleva a experimentar esa relación con Dios. Se llama fe. Y esa fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y a la medida que estamos nosotros educándonos en la palabra, estamos como metiéndonos más en esa dimensión y estamos abriendo un poco más el panorama de la existencia de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Dios no nos llamó a defender nuestras posiciones, nuestros sistemas, nuestras religiones. No, Dios nos llamó a defender nuestra fe. Y para eso estamos aquí, para aprender de la palabra y poder defender nuestra fe. ¿Amén? ¿Cómo defiendo mi fe? Muy sencillo, la defiendo frente a aquellas personas que quieren negar la existencia de Dios. ¿Que cree en Dios, mi hermano? Que si creo en Dios. ¿Usted cree que Dios existe? Sí, claro. ¿Usted cree que Dios existe? ¿Usted cree que Dios existe? Pastor, ¿usted cree que ¿cómo es su nombre? Hortensia, ¿usted cree que Dios existe? ¿Usted cree que Dios existe, mi hermano? Ahí los muchachos. Ahí los muchachos. Entonces, ahora, esa fe tiene que fortalecerse de tal manera que cuando se levanten los argumentos, la palabra dice que ¿qué? Dice que en nosotros tenemos que tener cuidado con ¿qué? Con esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, o sea, en contra de la existencia de ese Dios. Entonces nosotros tenemos que tener argumento bíblico, fundamentos bíblicos para poder defender aquellos argumentos que se levantan. Las personas que toman la decisión de suicidarse, de acabar con su vida,
Son personas que continuamente están siendo bombardeadas por muchas razones. Pero una de las más grandes y que las lleva a cometer suicidio es porque niegan la existencia de Dios. Dios, en esencia, es vida. Y una persona que quiere terminar con su vida por sí mismo es porque no cree en ese Dios que existe. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ahora, continuamente dentro de la vida espiritual y dentro de la vida religiosa, por decirlo así, se levantan continuamente argumentos, enseñanzas, se levantan muchas cosas que nos hacen dudar de la existencia de Dios y aún nos presentan dioses totalmente diferentes al Dios de la Escritura. Una vez se acercó una persona, yo estaba hablando con él y como muy religioso, ¿no? muy abierto, creyendo en la existencia de Dios, y comenzó a hablar y le dije, ay, ¿usted es cristiano? Y me dijo, sí, yo soy cristiano, así como, le dije, oh, qué bueno, yo soy cristiano también, y comencé a hablar, mire, yo enseño la palabra. Me dijo, usted está en un nivel de categoría muy abajo. Gloria a Dios. Yo le dije, wow, este tiene que ser un maestro espectacular. No es que yo sepa mucho, pero pues algo he aprendido. Pero, dígame, dijo, no, lo que pasa es que lo que yo tengo que comunicarle no se lo puedo comunicar acá. Yo tengo una revelación muy profunda. Jesucristo fue uno de los sacerdotes, pero todavía se están levantando como él muchos sacerdotes a un nivel que usted ni se imagina, y comenzó a hablarme un montón de cosas. Y yo le dije, bueno, un momento, y todo eso tan fascinante, ¿de dónde lo sacan? Lo saca de la Biblia, quiero que me muestre. No, eso no viene de la Biblia, me dijo. Cuando me dijo eso no viene de la Biblia, obviamente yo me he dado cuenta que todo lo que está diciendo no, porque entendemos que Cristo por excelencia es el sacerdote de sacerdotes. Entonces, personas como esta se levantan continuamente, y si usted no está parado en esa fe, va a ser fácilmente guiado por un camino equivocado. Y aquí no está en juego una idiosincrasia cultural o religiosa. Aquí está en juego la vida eterna. Aquí no se trata del grupo que tenemos, o de la iglesia que tenemos, o de la congregación que tenemos, o del supuesto nombre de qué religión que llevamos. No se trata de eso, se trata que está en juego la vida eterna. Cristo dio. Esto es teología católica, teología cristiana, teología protestante, teología pentecostal, teología básica y fundamental evangélica es: Cristo murió por nuestros pecados para darnos libertad y vida eterna. Esta es la esencia de nosotros como creyentes. No venimos a calentar una silla, no venimos a ser parte de, bueno, ya no me gusta el gimnasio, no quiero ser parte de un club social, no juego golf, muy caro para jugar golf, no puedo. Me meto a la iglesia y consigo un grupo social ahí bien bonito, ya la hice. Comemos pizza, vemos movie, televisión, salimos, no se trata de eso. Si usted ha venido a buscar eso, este es el lugar equivocado. Pero si usted vino a alimentar su fe, si usted vino a alimentar esa creencia, esa fe en la existencia de ese Dios, qué bonito. ¿Por qué? Porque Dios lo hace ¿con qué? Con su iglesia, con su cuerpo, todos unidos. ¿Sabe qué es hermoso cuando usted conoce a Dios? Cuando usted conoce a Dios, que usted aprende a amar como Dios ama. Y ese es como que el fundamento de lo que verdaderamente es la iglesia. Conoce
Conozco al Dios que ama. ¿Han leído ustedes esos versos bíblicos? A veces vemos en los autobuses, bueno, en nuestros países latinoamericanos siempre vemos unos nombres que dicen, Dios es amor. ¿Se han visto? Y ponen ese nombre, inclusive tenemos dioses. Pero es un verso incompleto. El verso completo dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. La fe, siguiente, la fe de un servidor en esa misma esencia espiritual debe ser alimentada, nutrida y fortalecida. Pero cuando los servidores de Cristo descuidan su vida espiritual, entonces son débiles en la fe. Miremos Romanos 14:1. Miramos la palabra del Señor, Romanos. Carta a los Romanos 14:1. ¿Estamos todos? Vamos a leer hasta el 4. ¿Lo tenemos? ¿Todos estamos? ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy en día dentro de la congregación? Bueno, dentro de la iglesia cristiana, que hay demasiada pereza espiritual. Los hermanos o nosotros a veces no queremos estudiar la Biblia, no queremos leer, y lo que el pastor diga está bien. Si el pastor lo dijo es aprobado y le ponemos el sello, viene de Dios porque el pastor lo dijo. Corrobore siempre con la Biblia, nosotros nos podemos equivocar. Y si dice, hay unas estadísticas impresionantes, dice que cada día se levantan nuevas sectas y nuevas religiones. ¿Sabe por qué? Por las personas o los líderes que manipulan, malinterpretan la palabra del Señor. Cuando nosotros seamos juzgados o cuando nosotros seamos llamados a cuenta, el Señor nos va a decir, tenías una Biblia. No le puedes echar la culpa al pastor o al maestro. Tenemos una Biblia. Y esta es la que va a juzgar nuestra fe. Amén. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Los débiles en la fe. Pues ¿qué pasa? Cuando nosotros somos débiles en la fe, vienen las discusiones dentro de las iglesias, vienen discusiones dentro de los amigos, con los familiares, etc. Y siempre estamos atacando y enjuiciando, es que usted no vas a la iglesia, ¿no? Te vas a ir al infierno. No, pero es que mire, usted es religiosa, no sé qué, y mire, con falda larga, pantalón, corbata, y con esa lengua larga. Y estamos discusiones y discusiones. ¿Saben por qué son estas discusiones? Debilidad en la fe. Divisiones dentro de la iglesia. No, pero es que a mí me gusta cómo predica el hermano Andrés, no, a ti me gusta cómo predica Eduardo, me gusta cómo predica no, me gusta cómo predica el pastor. Y comienzan las divisiones y comienzan, no, pues que sí tiene la verdad, pues que sí dice, no, pues que no, y comienza debilidad, débiles en la fe. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra, no hay madurez. Y necesitamos
necesitamos madurar, necesitamos realmente establecer el estándar que Dios quiere de una iglesia madura, entendida, comprometida con la palabra, que pueda debatir con cualquier persona. Una vez estábamos, eso fue en Montreal hace como unos 7 años, yo estaba así y venía una persona evangelizando y también repartiendo tratados, hermanos, Dios lo bendiga, Cristo el Salvador, amén. Y eso me causó, wow, una alegría. Yo me quedé callado, yo no dije que era yo, sí, hermanos, explíqueme de qué se trata. No, comencé a hacerle preguntas, pues para tantearlo, ¿no? Para foguearlo un poquito, que se... Y comenzó a, dándome las respuestas, comenzó como no sabía cosas elementales, fundamentales acerca de la fe, de la salvación, cosas que todos nosotros tenemos que saber. Y me dijo, no, mira, ahí está el tratado, léalo. Sí, está bien. Nosotros en Montreal salíamos mucho, íbamos al metro, a los autobuses a repartir tratados los sábados, los íbamos en la mañana. Pero uno tiene que abordar, porque vienen preguntas, familiares que tienen preguntas interrogantes. A la iglesia continuamente vienen personas. Y esas personas vienen cargadas de dificultades, problemas, interrogantes, etc. A veces tal vez no tiene más confianza con la persona que lo trajo que con el pastor, pero uno necesita conocer, necesita saber lo fundamental. ¿Estamos? Le hacen preguntas a uno y uno, no, el pastor sabe. Sí, el pastor sabe. Pero nosotros estamos obligados a saber, porque cuando el Señor venga no va a venir solo por el pastor. Cuando el Señor venga va a venir por una iglesia. ¿Amén? Entonces, débiles en la fe necesitamos. Que pueden naufragar o ser trastornados en la fe. Primera carta a Timoteo 1:19. Ahí más adelante está, pasa a Corintios, Efesios, Tesalonicenses. Si llega Apocalipsis se pasó, de buenas. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 19. ¿Lo tenemos? Acostúmbrese siempre a usar resaltador, marcador, lápiz. Yo rayo. Hay veces que del mismo pasaje 5 predicadores vienen a dar una enseñanza diferente, pues yo miro a ver cómo la acomodo ahí, pero ahí no tengo esta es mi agenda. ¿Ven? Acostúmbrese. 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Naufragaron en cuanto a naufragar. ¿Qué es naufragar? ¿Qué es naufragar? ¿Qué? Fluctuar. A la deriva. Sí, dirección. Un ejemplo bien práctico. Cuando se presenta una situación y Específicamente un barco en medio del mar, sin brújula, que no sabe ni para dónde ir, sino simplemente deja que el mar lo lleve a donde quiere. Eso es naufragar. O sea que el verso 20, bueno, es un verso que me da una actualidad bastante relevante a Timoteo. al ministro. Uh-huh. O sea, la capacidad que no tiene como pastor para poder entregar a alguien para que el enemigo lo saque. Ahora, en ese término es
Eso es un verso muy profundo. Hay muchas discrepancias en conceptos de teología con relación a este verso. Hay que analizar qué es lo que verdaderamente nos enseña toda la carta para mirar qué fue lo que realmente hizo Pablo. No fue que llamó a Satanás y le dijo, venga, ahí le entrego este par de personajes, a ver, mira cómo los castiga con los cachos y el tenedor. No, de ninguna manera. Tenemos que ir a mirar qué es lo que realmente. Y simplemente los entregó, simplemente les quitó. Más que la cobertura, la educación. La educación. O sea, los dejó. Mira a ver cómo hace. Porque en ese entonces no estaba el Nuevo Testamento. En ese entonces usted no tenía el Nuevo Testamento como lo tiene hoy en día. El apóstol era la autoridad. Él era el que traía la revelación y la enseñanza. ¿De dónde traía esa revelación y esa enseñanza? De la Torá, del Antiguo Testamento. Ese era su fundamento. No era que el apóstol venía y daba lo que él quisiera, porque no. Su fundamento era la Torá. ¿Sí, hermano? En este verso cabe el verso que dice: no le botéis las perlas a los cerdos. También, más o menos. Es igual, ¿no? Es igual. Recordemos que Jesús lo quiso hacer con la mujer sirofenicia, que vino a pedirle una sanidad. ¿Y qué le dijo él? No es bueno tirar el pan de sus hijos a los perrillos. Ahora, esta mujer enseñó algo muy interesante, y era que realmente tenía sed de Dios, tenía hambre de Dios. Dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su señor. Pero no en este caso. En este caso simplemente eran hombres que no querían sujetarse a la palabra de Dios. Eran hombres que se rebelaban al conocimiento, se rebelaban a la autoridad. Entonces simplemente lo que hizo Pablo, lo puedo entender muy simple, lo que hizo fue cerrarles la educación, cerrarles la enseñanza. El conocimiento de la vida. Amén. Y al no tener el conocimiento no está. Mi pueblo por falta de conocimiento. Es importante. O sea, la facultad que hay en el educador y en los opositores del reino. Amén. O sea, la gran bendición de poder ser un transmisor de la palabra, que es lo que transmitimos vida. La vida es ese camino, es lo que permite que podamos seguir conectados con Dios, ese es el mensaje. Yo creo que ahí sí está bien como quitar la educación, pero cuando de pronto una persona es religiosa, lo toma con rabia, ¿me entiendes? No se puede. Si uno le está enseñando a una persona, le enseña y la persona no recibe, pues uno lo suelta. No. Sin tenerlo, o sea, sin tener como rabia, como porque yo he visto eso en mi vida como cristiano. He visto que las personas se quedan como con resentidas. Porque Sí. la otra persona no recibe, entonces ya. Sí y no. Jesús le dijo a sus discípulos: no vayan a la casa que los acepten, que simplemente la paz será con ellos, y si no, pues acuérdense lo que. Básicamente, pero realmente la obra de la salvación es algo soberano del Señor. Tenemos que entender, ha habido una corriente teológica que ha invadido el mundo entero. Y en esta corriente teológica nos enseñan cosas como esta. Pero nosotros, no depende de nosotros, ni depende de nuestro mensaje. No, yo no estoy diciendo de. No, sí, yo sé lo que usted quiere decir. Yo sé lo que usted quiere Cargarse decir. uno, no tiene que cargarse con nadie, o sea, pues, seguir orando por la persona y ya. Ese es el punto. Allá era donde yo quería ir. Entregársela al Señor, mejor dicho. Exactamente. No está en nosotros. O sea, no nos carguemos si una persona recibe o no recibe, porque es algo soberano, obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en el momento que la persona, aunque se le haya predicado 30,000, 40,000, las veces que sean, y la persona se endurece. Normalmente, ¿cuántas veces no nos compartieron el mensaje nosotros y nosotros nos burlábamos, criticábamos, bueno, cuántas cosas? Pero el Señor tuvo misericordia. Lo siguen compartiendo. Tuvo misericordia y nos trajo.
A ver, pero en este caso son aquellos creyentes que naufragaron, aquellos creyentes que han creído en Cristo Jesús, que han creído que Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y como regalo nos ofrece la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que cuando no alimentamos esa fe, cuando no nos educamos en el conocimiento de la voluntad de Dios, no en el conocimiento intelectual, sino en el conocer la voluntad de Dios, conocer a Dios a través de la palabra de Dios, entonces ahí es donde nuestra fe comienza a tener sentido, donde comenzamos a ver un punto, un propósito, una meta, un destino. Si usted le pregunta a muchos creyentes cuál es su destino, su propósito dentro o en la persona de Cristo, no saben. Diezmar, congregar, llegar a ser un predicador, llegar a ser un pastor, tener una iglesia bien grande para que todos tengan el mismo sueldo y ya. Nosotros necesitamos por la fe entender a qué nos llama el Señor. Algo muy simple. Usted creyó en Cristo Jesús y Cristo Jesús le salvó. Usted es salvo, usted ha nacido de nuevo. ¿Cuál es su esperanza dentro de la vida cristiana? ¿Ser salvo? No, usted es salvo. Bien. Hay muchos creyentes que todavía trabajan por su salvación. No, ya somos salvos. Ya somos salvos. Claro, no hay milagro. Entonces trabajan por su salvación, hacen grandes cosas y se esmeran y mejor dicho y tratan de vivir una vida porque ellos quieren ser salvos. Nosotros ya fuimos salvos. Más adelante vamos a mirar algo acerca de lo que es la salvación en profundidad, pero nuestra esperanza es se llama la glorificación, la esperanza de que Cristo venga y nos dé un cuerpo glorificado. Diferente. Es muy diferente. Tenemos una esperanza, la esperanza que Cristo venga y que todo esto que nosotros vemos termine. Nuevos cielos, nueva tierra. La única llamando de religión que nos muestra o que nos enseña un principio y un fin, la encontramos en la Biblia. Es el único mensaje claro. Ninguna religión, de todas las religiones que hay, sus escritores comienzan desde una temporada, desde un año, pero ninguna muestra que hay un principio y un fin, con un creador y un final. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, naufragar en la fe, cuando usted descuida la palabra de Dios, usted puede naufragar, puede perder el norte y se va para el sur. Bien, sigamos ahí. Dice: para un servidor la fe lo es todo en su vida, tanto así que en un caso extremo la desnutrición espiritual puede llevarlo a rebelarse contra la verdad, y Pablo lo describe como una condición de mentalidad corrupta, eliminados de la fe. Tito 2:8. Ahí más adelantico lo encuentra, segunda de Timoteo, y el siguiente dice Tito 2:8. ¿Estamos? Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Se avergüence. ¿Bien? Tú dijiste no se avergüence. ¿Por qué no nos comparten el versículo 1 del capítulo 2? Sí, eso es lo que estaba mirando. Amén, vamos, sí es desde ahí. Gracias, pastor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe,
en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote en todo como ejemplo de buenas obras y en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que guarden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros no crecemos en ese conocimiento y no tenemos esa doctrina, no guardamos esas enseñanzas puras de la palabra de Dios, nos podemos ¿qué? Rebelar en contra de la verdad. Amén. ¿Es importante estudiar la palabra de Dios? Sí. ¿Creen ustedes que es importante estudiar la palabra de Dios? Fundamental. Fundamental. Dice, así que la fe en Cristo es la luz que debe brillar en el corazón de un verdadero servidor. Sin esa clase de fe, el servidor a Cristo no será auténtico. Ahora, ¿cómo alimentamos nuestra fe? Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Su respuesta podría interpretarse como la palabra encarnada, la semilla más pequeña de entre los seres humanos, que deberá ser sepultada en la tierra y producirá el verdadero fruto que sustentará y alimentará y fortalecerá dicha fe. Amén. La fe crece y se alimenta por la palabra de Dios. Romanos 10, 16, 17. La fe purifica el corazón. La fe revela la justicia, la aplica y la sustenta. La fe es el don que por la gracia de Dios se permite creer en todos los beneficios de la obra de salvación. La fe de un servidor debe ser inconmovible. Para un servidor es importante conocer con profundidad los fundamentos de su fe para presentar defensa con honestidad e integridad. Estos fundamentos de fe están perfectamente establecidos para que un servidor se mantenga en completa nutrición espiritual mediante una continua oración, un incansable estudio de la Escritura y una verdadera vida en comunión y relación con la persona del Espíritu Santo. Están los versículos bíblicos, está el manual, examínenlos en casa. Estos son pequeños comentarios o pequeñas frases que nos abren a nosotros un panorama grandísimo con relación a nuestra fe. Amén. Ahora, dentro de las doctrinas fundamentales encontramos 9 doctrinas que prácticamente es como el eje de la iglesia. Amén. Estas doctrinas son teología, antropología, bibliología, cristología, neumatología, angiología, amarteología, soteriología, eclesiología, escatología. ¿Con qué se come eso? Dirán muchas personas. Son como los términos que se le dan a los estudios bíblicos. Recuerda que toda doctrina es una enseñanza, son enseñanzas bíblicas. Ahora, yo en ese cuadro que tienen ahí, para mí 4 son importantes en el sentido de que todas están dentro de cristología, que es teología, antropología y bibliología, que están dentro de la cristología. Ahora, dentro de la teología encontramos neumatología. ¿Qué es neumatología? Es el estudio del conocimiento del Espíritu Santo. Espíritu.
Neumatología. Es el estudio. ¿De qué? El conocimiento de la obra del Espíritu Santo. Es importante que nosotros entendamos. ¿Qué fue lo que se derramó el día de Pentecostés? Espíritu. El Espíritu Santo. Y de ahí para acá el Espíritu Santo es el que trabaja con la iglesia. Es el que trabaja en el corazón de nosotros. Es el que trabaja en la obra regeneradora. Es el que trabaja en la fe, da los dones. El fruto del Espíritu Santo. Si la presencia del Espíritu Santo no está en la iglesia, no está en el Espíritu Santo. Angelología, la doctrina de los ángeles. Esta doctrina, esta enseñanza es bien interesante. No solamente porque vemos los rangos de los ángeles, sino cómo Dios a través de los ángeles fue trabajando a lo largo de la historia para beneficio de nuestra salvación. Amén. Antropología, el estudio acerca del conocimiento del ser humano como creación, su caída, cómo Dios lo diseñó, cómo Dios trabajó en él, la imagen que lleva, la parte de administrador, todo lo que corresponde a la antropología, el pecado, la caída del ser humano, todo. Y dentro de la antropología encontramos la amarteología, que es el conocimiento del pecado. ¿Qué es amarteología? Conocimiento del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Algunos saben término, definición de lo que es pecado? Separación. Pecado. Separación de Dios. La paga del pecado es muerte. Separación de Dios. Pecar. Pecar, ¿qué es pecar? Estar separado de Dios. Errar. Ese es el significado. Errar, fallar. Cuando no hacemos algo que debemos hacer, fallamos. Pecamos. Entonces, no dar en el blanco, eso es pecar. Entonces, Dios establece un estándar, Dios establece unas leyes. Y cuando nosotros no alcanzamos o no cumplimos, fallamos, desobedecemos, entonces pecamos. ¿Estamos? Entonces, es el conocimiento del pecado lo que produce. ¿Cuáles son las consecuencias? Muerte. Muerte, separación. Pecado nos separa de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero. No hay pecado en él. Dios es inmutable. Teología. Misericordioso. Dios es misericordioso. ¿Estamos ahí? Entonces, soteriología. Soteriología es simplemente el estudio o el conocimiento acerca de la salvación. Pero dentro de la soteriología hay muchas doctrinas que nosotros necesitamos conocerlas. ¿Alguien me podría decir dentro de la salvación doctrinas o enseñanzas que estén dentro de la salvación? La fe, el arrepentimiento, el bautismo, el perdón. No, dentro de la salvación. Las obras. No, No las necesitamos, pero no, dentro de la salvación. Salvación. Las doctrinas, santificación, justificación, Obediencia. Arrepentimiento, Obediencia. fe, obediencia. O sea, son doctrinas que corresponden a la salvación, se llaman doctrinas de la salvación. Y es importante que nosotros aprendamos a definirlas, a entenderlas, saber lo que significa cada una para poder meter las cosas en su lugar. Amén. Eclesiología, obviamente, el estudio con relación a la iglesia, eclesia. Escatología, que son las cosas futuras, los acontecimientos futuros, las últimas cosas. Eso es escatología. ¿Estamos? Y cristología, que es lo que realmente encierra todas estas doctrinas. Todas estas doctrinas tienen piso, fundamento en Cristo Jesús. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí?
Cristo es Dios, amén. Amén. Entonces, todas estas doctrinas, terminando esto, vamos a comenzar a mirarlas. Vamos a mirar Cristología y podemos aprender un poco más, conocer un poco más a Cristo Jesús. Y en la medida de que lo vamos conociendo, nos vamos enamorando. ¿Cuántos están enamorados del Señor? Amén. Voy a hacerles una pregunta así como muy personal. ¿Alguno de ustedes aquí se ha enamorado? Retroceda el tiempo un poco cuando usted estaba como de enamorado con su esposa, estaba enamorado. No digo que está, pero... Y su esposa le llegó a mandar alguna carta y usted agarraba esa carta y la leía toda hora y la leía y la leía. ¿Alguno le pasó así algo? Amén. Sí. Cuelga tú, no cuelga tú, no cuelga tú. Bien. La pregunta es que ¿qué tan enamorado está usted del Señor? ¿Qué tan enamorado estamos del Señor? Mire que el libro de Apocalipsis hay una exhortación a la iglesia de Éfeso. Encontramos una iglesia que servía por amor al Señor. Pero Dios le llamó la atención y le dijo que habían perdido su primer amor. Ese primer amor en Cristo Jesús es el que nos lleva a nosotros a meditar en Él, en su palabra, día y noche, continuamente. Que mire que está nevando, que hay una nevada, no, hay estudio bíblico, yo me voy para estudio bíblico. Porque yo no voy a mirar al maestro, yo voy a aprender la palabra. Que mire que el servicio el domingo, sí, pero es que no me importa, yo quiero ir el domingo. Y prendo el radio y escucho las predicaciones y escucho las alabanzas y estoy enamorado del Señor. Déjeme decirle que es lo más bonito, usted sabe, lo más hermoso, estar enamorado del Señor. Amén. Dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la fe permite que usted se mantenga enamorado del Señor. Enamorado a tal punto que el pastor le puede decir: hermano, lo voy a poner 3 meses en disciplina. Amén, gloria a Dios, pastor, yo te amo. Que mire que la hermana está diciendo de usted esto. Ay, gloria a Dios, yo cómo amo a esa hermana. Cuando usted está enamorado del Señor, usted es una persona madura, una persona que realmente puede entender a los débiles en la fe. Amén. Que no murmura, que obedece, que se sujeta, que no se revela en contra de la autoridad. Ahora, el amor en Cristo no es solamente un sentimiento. Y más que una decisión, es una identidad, una experiencia en ese conocimiento de lo que Dios es amor. O sea, Dios es amor, no Dios da amor, sino Dios en esencia es amor. Y cuando usted comienza a conocer a ese Dios grande y maravilloso, entonces usted comienza a entrar en esa dimensión. Si no, pregúntele al hermano Esteban. ¿Conocen al hermano Esteban? Ahí lo encuentra en la Biblia, en el capítulo 7. Muy querido el hermano, hombre de fe, lleno del Espíritu Santo. Sus verdugos lo estaban apedreando y él los podía mirar con esos ojos de amor. Señor, por favor, no le tome esto, por favor, por favor. La demora es que de nosotros hablen mal y ya no los queremos comer. ¿Sí o no? Vuelvo y les hago la pregunta: ¿amamos realmente al Señor? Sí, amamos realmente al Señor. Digámoslo, declarémoslo, sí amamos realmente al Señor. Amén, amén. Tenemos ese amor, dice que el amor de Cristo puede derramar en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo que puede dar. Pero Cristo quiere que nosotros lo demostremos. Amén, así es. Que realmente nosotros vivamos esa.
que nosotros crezcamos en ese conocimiento, crezcamos en fe. La única manera de crecer en fe es alimentando nuestra fe con la palabra de Dios, orando y adorando al Señor. Ahora, una de las formas que Dios estableció para adorar a Dios es congregarnos, estudiando la palabra, orando y adorando. Pero esa adoración es en congregación, porque esa unidad es la que representa que la obra del Espíritu Santo está trabajando dentro de la iglesia. Amén. Y ese pueblo está adorando al Señor. Ay, hermano, ya me estoy durmiendo. No, hermano, Cristo lo ama. ¿Amén? Entonces, estas son doctrinas fundamentales. Usted necesita conocerlas, usted necesita saberlas. Amén. El servicio y su definición. Ahora sí vamos al servicio y su definición. No deje de pasar el punto que lo más importante de un creyente es su fe y los fundamentos que tiene. Amén. El significado, según el diccionario de la Real Academia, acerca del servicio: siervo, esclavo de un señor. Es lo que define el diccionario: esclavo de un señor. ¿Usted quiere servir? Imagínense, el término es esclavo de un señor. Servicio, acción y efecto de servir, conjunto de criados o sirvientes. Hoy pocos entran en ese nivel. Yo sirvo, pero si me pone a hacer lo que yo quiero o como yo quiero, ponemos horario, ponemos reglas, y si me dan impresora bien, si no me dan impresora. ¿Sí estamos entendiendo? Una persona que quiere servir es una persona que está dispuesta, que voluntariamente dice: yo quiero hacerlo como ustedes demandan. Ahora, si yo no lo quiero hacer como ustedes demandan, simplemente yo digo: no quiero servir. Me quedo en la casa. ¿Estamos? Es el término. Significado según la comprensión de las Escrituras: siervo, del griego doulos, literalmente quiere decir esclavo, sujeción, esclavitud, servir, subordinación. Eso es lo que el término quiere decir. Siempre que Pablo se presenta, normalmente en sus cartas se presenta con este título: esclavo, doulos, siervo, esclavo de Cristo. ¿Cuántos esclavos de Cristo hay aquí? ¿Y cuántos esclavos en Cristo en función hay aquí? Amén. Son preguntas que nos tenemos que hacer cuando tenemos encontrones en la iglesia, o cuando tenemos pequeñas dificultades, o cuando hay discrepancias en algunas cosas dentro de la iglesia. ¿Hasta qué punto nosotros podemos decir: soy esclavo de Jesucristo? ¿Sí o no? La demora es que nos pisen el talón o que nos critiquen el lunar y se me acabó el esclavo. Ahora soy el jefe y respondo, peleo. ¿Sí o no? Esclavo, dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona. Carece de libertad. Sí, yo sé que usted defiende su libre albedrío, yo sé. Normalmente la iglesia siempre ha defendido su libre albedrío. Yo creo que tenemos libre albedrío, tenemos libertad de tomar decisiones. Pero cuando yo levanto mi mirada, cuando levanto mis ojos a la cruz del Calvario, se me pasa.
Esclavitud. Estado de esclavo en sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, a un trabajo o a una obligación. Servir, estar al servicio de alguien, estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Subordinación, que quiere decir sujeción a la orden, mando o dominio de alguien. No me gusta, creo que no está correcto en mi punto de vista, pero si eso es lo que toca hacer, pues vamos a hacerlo. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, si usted se sujeta o entrega su libertad, se la entrega al dominio de un maestro, de un pastor, de una iglesia, déjeme decirle que va a tener dificultades y va a tener problemas. Conozco muchas personas, de lo que llevo de conocer al Señor, conozco personas que en este momento tienen su corazón totalmente endurecido y no quieren saber nada ni de la iglesia, ni de los hermanos, ni del cristianismo, ni de Dios, ni de nadie. Han endurecido su corazón. Y eran personas fieles en la iglesia, pero cometieron un pequeño error, que entregaron su libertad, se sometieron no al señorío de Cristo, sino al señorío de una persona, y en el momento que a esa persona le falló, ahí terminó todo. No podemos nosotros entregar nuestro servicio a la autoridad de una persona. Tenemos que entregárselo completamente a Cristo. Amén. Y el día que esa autoridad delegada por Dios que está sobre nosotros cometa un error, nuestro corazón no se va a lastimar. No, se va a doler con amor. Al contrario, vamos a tener la capacidad y la autoridad de perdonar, restaurar, como nos enseña la Biblia. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces nuestra entrega es ¿a quién? A Cristo. Si usted entrega su vida, si usted se sujeta a ese señorío, usted no va a tener problemas con la autoridad de la iglesia, no va a tener problemas con los líderes, no va a tener problemas con los hermanos, y usted va a servir sin quejarse, con todo su corazón al Señor. Amén. El servicio, servir, del griego diaconeo, aquí es donde vienen los diáconos. Quiere decir servir domésticamente a un anfitrión, a un amigo o maestro. También es administrador, ayudador, que ministra, que ejerce un diaconado en la iglesia del Señor. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 22, capítulo, verso 27 dice: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Si usted le sirve al pastor de la iglesia y usted entrega su vida completamente al servicio de la iglesia, no solamente es idolatría, sino que recompensa y honra del pastor va a tener. Pero si usted entrega su vida al servicio, al señorío de Cristo, lo cual es adoración, parte de la adoración, recompensa y honra tendrá el Señor. Si buscas honra del hombre va a tener. Pero si buscas honra de Dios, que es mucho mejor, honra de Dios tendrás. Amén. El siervo es la acción de servir. Según un amplio significado, servir es una disposición voluntaria, amor, sujeción, entrega, fidelidad, integridad, compromiso, pasión, humildad a favor de otro. Oiga, está como
como muchas características, ¿no?, que necesitamos tener, ¿no? A ver, las vamos a repetir. Dice que es una disposición voluntaria, o sea, no es obligado. En amor, en sujeción, en entrega, en fidelidad, integridad, compromiso, pasión y humildad. ¿A favor de quién? De los demás. Qué lindo, ¿no? Porque es Cristo sirviendo a través de nosotros. Cristo sirviendo a través de nosotros. ¿No le parece eso hermoso? Amén, así es. Usted y yo somos privilegiados, tenemos un privilegio. Yes. Cristo no vino a ser servido, Cristo vino a servir. El que me sigue, sírvame. Y una de las formas de servir al Señor es simplemente entregar nuestra vida para que Dios disponga de esa vida. Y cuando Dios dispone de nosotros es porque Dios a través de nosotros quiere servir a los demás. ¿Sí estamos entendiendo? Cuando una persona llega a la iglesia y encuentra la disposición de nuestro corazón de que Cristo se dé a conocer a través de nuestro servicio, una persona dice: wow, aquí está lo que realmente yo necesito, el amor del Señor. Amén. Amén. Servir, se sirve ¿por qué? Se sirve porque a quien le hizo libre. Usted le sirve a la persona que le hizo libre. Se sirve porque es Cristo en esa persona sirviendo a los demás. Se sirve porque es obediente al llamado del Espíritu Santo. Se sirve porque ama a Cristo, ama a sus hermanos, ama a su congregación, ama a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Servir es una virtud o don de su nueva experiencia en unión con y en Cristo. O sea, no es que usted se le invita a servir. No sé si ha pasado acá, pero en muchas partes donde he estado se hacen prédicas, enseñanzas, reclutamiento, seminarios y un montón de cosas para motivar a la gente a que sirva. No, la persona que está en Cristo, la persona que ha nacido de nuevo, nueva criatura, tiene una disposición de servir. Así es. El pastor no tiene que estar corriendo detrás de la línea, hermano. ¿Puede ayudarnos con los equipos? No, pongan a otro. No. La persona que ha nacido de nuevo siente pasión, siente amor, hay una disposición de hacerlo. Amén. No porque se le obligue, dice que es una disposición voluntaria. Amén. Dice, se sirve porque es una de las mejores herramientas para que la iglesia crezca y madure en carácter y propósito. Es el mejor camino a la madurez y crecimiento de la iglesia local. ¿Queremos crecer? ¿Queremos alcanzar la madurez? Uno de los mejores caminos es servir. Servir. Amén. Uno de los mejores caminos que hay es el servicio. Amén. Acuérdense en esto, mis hermanos. Amor, sujeción, entrega, fidelidad, integridad, compromiso, pasión, humildad a favor de otras personas. Pongámonos de pie. Vimos las definiciones de lo que es el servicio. Son las definiciones básicas
Y eso nos abre una perspectiva un poquito más clara de lo que realmente significa servir dentro de la iglesia. Amén. Usted dirá, uy, ¿en qué me metí? Es una bendición servirle al Señor. Y aparte de eso, nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Es un llamado. Lo sentimos por esa unión que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una pequeñita oración. Y vamos a entonar un cántico. No sé si usted ha sentido como dolor en su corazón o como rabia, no sé, por alguna cosa que haya sucedido con relación al servicio, no lo sé. Pero yo creo que deberíamos tomar este tiempo para decirle al Señor, Señor, purifica mi corazón, sana mi corazón, si haya habido algo que no me ha permitido servir con integridad. Si tal vez estaba sirviendo porque le estaba sirviendo al hombre o porque estaba buscando un reconocimiento personal, no lo sé. No sé lo que realmente o cuál era la intención correcta de su corazón de servir. Pero esta es una única oportunidad para que usted le entregue su corazón al Señor y le diga, Señor, acá está mi vida. Tú la compraste, Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Le pertenecemos. Y sería bueno que usted en esta noche le entregara su vida completa al Señor y dijera, Señor, aquí estoy completamente. Está a disposición tuya para servir en tu obra, incondicionalmente. Señor, gracias te damos por este tiempo tan lindo y tan hermoso. Aquí estamos, Señor, para darte gracias por recordarnos ese privilegio que tenemos en Cristo Jesús. Permítenos, Señor, tomar este tiempo donde vamos a entonar este canto y reflexionar en nuestra vida y en nuestro servicio. Pedimos que toques nuestro corazón, que nos permitas entender y servir como tú demandas, en ese precioso nombre de Jesús.